Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Nilan y este es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Hoy estaremos hablando sobre el Tour de Mediterráneo de Jesús. Este es un tema bastante interesante porque muy poca gente conoce de esta etapa de su vida. Nos adentramos en uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de la vida de Jesús, sus viajes por el Mediterráneo, una travesía épica que modeló su comprensión del corazón humano. Y para navegar en esta aventura cósmica, histórica y profundamente humana, nos acompaña Alberto Chávez de la Vega, arquitecto mexicano nacido en 1965, eterno buscador espiritual y amante de todo lo que le permite entender mejor la relación personal con Dios. Alberto viene hoy con una mirada fresca, humana y conectada para revelarnos lo que el libro de Durante describe como la culminación de la preparación humana de Jesús para que empezara su misión de peregrinaje y de evangelio. Y pues bueno, muy bienvenido, Alberto. Es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Santiago? Pues el placer es mío. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio. Pues la verdad es que, como lo comentas, yo soy un buscador de este tipo de cosas que son más trascendentales que lo material, ¿no? Digo, no soy un experto en el libro, sin embargo, pues soy un lector fascinado por todo lo que nos enseña y todo lo que nos muestra, ¿no? Entonces, bueno, para mí, como te digo, es un gusto estar aquí. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Y pues vamos a hablar de un tema que muy poca gente conoce y que es fascinante porque aquí no solo fue conocer otras tierras, sino entender un poquito más allá de lo que él conocía de sus límites culturales, del realmente las diferentes facetas del ser humano dependiendo de su entorno, de su historia. Y pues bueno, vamos a hablar ahorita en este primer capítulo sobre el origen del viaje, ¿no? Arrancamos este recorrido descubriendo por qué Jesús decidió embarcarse en la aventura que cambiaría para siempre su entendimiento del mundo. Antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de cualquier forma, hubo un joven buscador dispuesto a aprender de la humanidad en su forma más pura. Aquí conoceremos el encuentro con Gonod y Ganid y el verdadero propósito oculto detrás de esta travesía. ¿Y qué nos puedes contar de este origen, de esta motivación, de las circunstancias que llevaron a Jesús a tener este viaje? Como bien lo dices, bueno, Jesús eh, desde su infancia, pues se dedicó a su familia, a su ya un poquito ya más grande, a trabajar en el taller de carpintería. Y bueno, él empezó a tener conciencia de su divinidad, pues mucho antes de este viaje, ¿no? Realmente, casi cuando él entró ya a la adolescencia, empezó a tener esa conciencia. Pues, sin embargo, pues no tenía digamos, los permisos para exteriorizar todo eso, ¿no? En público. Él finalmente a los 28 años, pues ya con sus hermanos, digamos, establecidos, ya se estaban casando, y decidió que ya era un buen momento, pues para dejar un poquito a su familia y empezar a conocer un poco más de lo que es el ser humano, ¿no? Él pues conocía, digo, se movía en toda Galilea y conocía muy bien lo que era Palestina. Pues había enfrentado ya o había conocido distintas corrientes religiosas judías. Sin embargo, pues le faltaba esa parte, digamos, de intercultural, ¿no? Salir de lo que era Palestina para adentrarse en conocer culturas, idiomas, filosofías diferentes a la judía. Es entonces cuando, pues, Correcto. en Jerusalén conoce él a estas personas de origen indio, a Gonod y su hijo Ganiz. Ellos, bueno, Gonod era un comerciante, pues con muy buena posición económica, y viajaban ambos, padre e hijo, pues también haciendo negocio, pero también buscando un poquito más, ¿no? Un poquito más de lo que era la cuestión comercial. Y es entonces cuando conocen a Jesús, quedan pues muy impresionados su, con su manera de ser, con su manera de pensar, y lo invitan a acompañarlos durante el viaje, ¿no? Entonces es por eso que Jesús se une a ellos. No lo hizo él tanto por trabajo, porque de hecho Gonod le ofreció pues pagarle un salario por el tiempo que estuviera con ellos. Jesús lo aceptó, ese dinero se lo encomendó a Juan Cededeo, que fue el único que conocía de este viaje, y pues obviamente ese dinero era para la familia, ¿no? Para que lo que le hiciera falta a la familia de Jesús, pues lo tuviera. Y los acompañó, los empezó a acompañar.
Y bueno, así fue el origen, ¿no? De este viaje. Qué interesante. Y ahora tú nos dices que en este encuentro que tuvo, y aquí me resulta bastante pues interesante la parte de que eran ellos de origen indio, ¿no? Que de ahí ya de entrada es una cultura completamente diferente a la que conocíamos ahí de Medio Oriente, la que había en Europa, ¿no? Que llega ya otra cultura y cómo ellos, dentro de lo que les interesó, según tengo entendido, es tanto las habilidades de traducción de él y también las habilidades de enseñanza que tenía, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, pues la idea era que Jesús fungiera como traductor de Bonor y como un tutor de Ganit para irle abriendo, digamos, los caminos del conocimiento, ¿no? Pues este es muy interesante y creo que de aquí, digo, lo que más me gusta de esta etapa son todas las enseñanzas y creo que sobre todo esta interacción que sucede entre Jesús y Ganid, de maestro-discípulo, ¿no? Donde vemos una parte, pues, yo creo que muy filosófica que después, digo, no que no la veamos en el Evangelio, en la historia ya de su época como predicador, pero creo que aquí hay ciertos temas que ahorita vamos a tocar bastante interesantes, ¿no? Y esta relación yo creo que la fomentó mucho de cómo él le impartía este conocimiento, esta educación a Ganit, ¿no? Así es, exactamente. Y bueno, pues también, como te comento, ¿no? Como les comento, pues la intención de Jesús era abrir también sus dotes de enseñanza, pero no una enseñanza grupal, ¿no? Él no de ninguna manera en todo el viaje nunca buscó predicar o enseñar o de una manera grupal, sino lo hizo de una manera completamente individual, ¿no? Persona por persona y pues viajó sin fama, sin discípulos, realmente sin multitudes, nadie sabía quién era él, Correcto. nadie sabía quién era él, no hizo milagros y no predicó públicamente, ¿no? Solamente se dedicó a caminar, a conversar persona a persona, a observar, a escuchar y a enseñar cuando le surgiera la oportunidad de enseñar, ¿no? Y sobre todo a aprender. Jesús hizo este viaje para aprender. Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque creo que una de las cosas fundamentales de la misión de Jesús en este mundo, ¿no? En su encarnación, era precisamente aprender, conocer la naturaleza de las criaturas, ¿no? En este caso del ser humano, de cómo realmente era, ¿no? Y bueno, no nada más conocer, sino desarrollarla, ¿no? Porque finalmente él también era humano, ¿no? Entonces yo creo que esta etapa, y digo, creo que todos nos podemos relacionar en esto, ¿no? Cuando conocemos gente, cuando realmente interactuamos de repente con otras culturas, lo enriquecedor que eso puede ser, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues tenemos que ponernos en la época, ¿no? Era el Imperio Romano, que era un imperio, pues lo sabemos, ¿no? Poderosísimo, muy grande, más de 100 millones de personas, prácticamente todo Asia Menor, África del Norte y Europa del Sur, ¿no? O sea, era un imperio gigantesco en donde se fundían también muchísimas culturas, ¿no? La cultura egipcia, la griega, la romana, la judía. Entonces, pues era un crisol de culturas sumamente interesante, ¿no? Y perfecto punto para que Jesús justamente interactuara con todos esos grupos y conociera realmente lo que es el ser humano. Excelente. Pues bueno, creo que está bastante interesante todo este tema y los diferentes encuentros que tuvo, ¿no? Y si te parece, Alberto, vamos por un paseo cronológico, ¿no? Y bueno, aquí entramos a nuestro siguiente capítulo que sería Alejandría, la Universidad del Mundo Antiguo. Llegamos a Alejandría en el viaje de Jesús, que la cual es una explosión de ideas, culturas y debates. Es el cerebro del Mediterráneo, el laboratorio intelectual del mundo antiguo. Aquí Jesús se mezcla con filósofos, científicos, maestros y soñadores, absorbiendo perspectivas como quien respira. En este capítulo veremos cómo la diversidad intelectual despertó en Jesús una visión global de la verdad. Prepárense para una vida llena de esta chispa mental. ¿Qué nos puedes contar de esta etapa, Alberto, sobre Alejandría? Como tú salieron de Jerusalén, primero vamos cómo llegaron a Alejandría, salieron de Jerusalén, llegaron a Cesarea, Ujú. que ya era un puerto, y de ahí fue cuando ya se embarcaron hacia Alejandría, ¿no? Que no es muy lejos de lo que es justamente Cesarea, que es el punto de partida. Y bueno, pues como bien lo dices, ¿no? Imagínate llegar a una ciudad luminosa, una ciudad inmensa, multicolor,
en donde se juntaban justamente Grecia, Egipto, Roma y la cultura judía, ¿no? Todo en un solo lugar. Realmente, como lo dices, era el cerebro del Mediterráneo, ¿no? La biblioteca de Alejandría, que creo que todos la estudiamos en Claro, algún momento en Historia Universal, que era, digamos, el centro del conocimiento. Ahí había manuscritos de todo el mundo conocido y era el centro cultural intelectual de lo que era el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues llega Jesús ahí, conoce los templos egipcios, los barrios griegos llenos de debate, los distritos judíos con intensas discusiones religiosas, y bueno, pues ahí Jesús pasa semanas y se mezcla en esta diversidad entre los maestros, observa métodos de enseñanza, escucha debates morales y científicos, ¿no? Y bueno, pues ahí en esa estancia en Alejandría, Jesús tiene encuentros, empieza ya a tener sus encuentros personales, individuales, con diferentes tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, tiene un encuentro con un muchacho matemático que no tenía un propósito porque le daba ansiedad, que nada lo satisfacía, ¿no? Realmente él era un estudiante muy brillante, pero no encontraba satisfacción en todo lo que sabía. Entonces Jesús le comenta, le dice que la mente solo encuentra dirección cuando el corazón tiene significado, ¿no? Y este consejo acompañó al muchacho pues por toda la vida. Entonces ya vemos cómo empieza a aconsejar, a enseñar sin sentarse alrededor de gente, sino simplemente en base a lo que la persona está viviendo, le genera un consejo y ese consejo le genera una enseñanza a la persona. También, por ejemplo, tuvo un encuentro con un filósofo que era materialista. Este filósofo creía que todo lo que valía era materia, ¿no? Y Jesús no lo contradice, cosa que sabemos que Jesús siempre actuó de esa manera, no contradecía, no peleaba, no claro. discutía, sino que justamente trataba de encontrar los puntos con los cuales tuviera conexión con la persona, ¿no? Entonces, pues como te digo, Jesús no lo contradice, sino que lo lleva a reflexionar sobre la experiencia humana, que va más allá de un análisis frío de las cosas materiales, ¿no? Y otro encuentro con un maestro estoico con el cual pues comparte ideas de autodominio, de servicio y de equilibrio, ¿no? Dejando una impresión muy profunda. O sea, son personalidades muy diferentes y encuentros muy distintos los que ya empieza a tener aquí en Alejandría. Y bueno, también aquí en Alejandría Jesús observa religiones mezcladas, creencias cruzadas, y empieza a ver ya mucho la cuestión de la superstición también y la ciencia, ¿no? Todo eso conviviendo bajo la misma ciudad. Entonces ya va entendiendo también que la humanidad no es uniforme y que cada cultura tiene su forma de buscar la verdad, eh, y que el mensaje del reino de Dios pues debe ser universal y no solamente grupal, ¿no? Entonces podemos decir que Alejandría es la Claro. primera gran revelación del viaje, y la cual pues nos dice que la verdad es global y no local, ¿no? Esa sería, digamos, la Esto me conclusión gusta de esto. mucho, esto me gusta mucho sobre este concepto global y creo que tal cual como nos estás diciendo, Alberto, Alejandría le trajo demasiadas cosas, ¿no? De enseñanza. Digo, la historia esta sobre el joven que tenía miedo, ¿no? Y que finalmente creo que es algo que puede, bueno, que tenía ansiedad, perdón. Creo que es algo que todos podemos relacionarnos, ¿no? Que vivimos en el mundo moderno, a diferencia de aquí hace 2000 años, ¿no? En este relato cómo la ansiedad, ¿no? Las condiciones humanas siguen estando ahí y que finalmente la receta y la solución es lo mismo, tener, como bien dices, que el corazón tenga significado, ¿no? Si tenemos un propósito, si realmente, a pesar de lo que conozcamos, que tengamos, si no tenemos un propósito, una conexión divina, ¿no? Con algo mayor, pues realmente todo eso pues cae en vano. Entonces creo que esa es una gran enseñanza y creo que también algo que nos enseñó fue que al ser tanto punto de encuentro y que habían filósofos, ¿no? Finalmente era un lugar de alta enseñanza, pues cómo chocaban a veces las ideas y él no las contradecía, ¿no? Esta manera de poder debatir, de poder argumentar algo sin la confrontación, creo que también es una cualidad que podemos aprender de él. Y sobre todo también la diversidad religiosa. Creo que él venía de un entorno muy
cuadrado, ¿no? Dentro del judaísmo, dentro de las tradiciones, digo, de Palestina en ese tiempo, y siendo Alejandría un punto de encuentro donde había desde las religiones romanas, griegas y todas las paganas, pues cómo también había más flexibilidad de creencias, ¿no? Y cómo ahí a lo mejor se podían intermezclar y tomaban un poco de cada una. Entonces yo creo que esto fue algo fundamental para poder él entender que tal cual, ¿no? El mensaje que después iba a revelar no era simplemente para judíos, sino eran para toda la humanidad, ¿no? Y más allá de la humanidad. Exactamente, Santi. Pues eso es lo más interesante, ¿no? Y creo que arrancó su gira, digámoslo así, en una ciudad completamente diversa y pues eso le permitió ya empezar a conocer, ¿no? Y ahora imagínate también a Ganis, un chico adolescente, pues empezar a escuchar todas esas enseñanzas de parte de Jesús, ¿no? O sea, lo enriquecedor que debió ser, ¿no? Sí, 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 creo que esas conversaciones, como te digo, de maestro a alumno, a discípulo, creo que fueron fundamentales, ¿no? Y yo creo que también formaron su relación posterior con los apóstoles, ¿no? Cómo se iban a desempeñar, entonces, cómo es fundamental, ¿no? Y lo vemos reflejado después en el Evangelio, en lo que conocemos de su vida, cómo esto se refleja ahí. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.